abramos nuestras Biblias en el libro de Juan capítulo 5. Vamos a tener un pequeño estudio ahí en esta mañana. Juan capítulo 5, versículo del 1 al 18, aunque vamos a solamente estudiar una parte de todo este pasaje, pero para tener todo el contexto, Juan capítulo 5, versículo del 1 al 18. Leemos Juan 5. Dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel a que habían sido sanado: el día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que le había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Oramos. Padre eterno, te damos inmensas gracias por esta mañana. Te damos las gracias, Señor, porque tú obras en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Tú nos has traído, Señor, con tu cuidado por el camino, y a cada uno de nosotros nos has dado la oportunidad de poder tener un lugar donde sentarnos tranquilamente y escuchar tu palabra. Y es ahora, Señor, que pedimos que tu Espíritu nos ayude a entenderla, que nos ilumine en el sentido de que podemos no solamente entenderla, sino guardarla en nuestro corazón y posteriormente aplicarla a nuestra vida lo más pronto posible. Usa, Señor, este siervo tuyo simplemente como el medio para que esto pueda ser realidad. Y no solamente a mí, sino a cada uno de los predicadores que en este momento también están en este ministerio. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Yo recuerdo una vez, el pastor Valdera nos contó una historia en una prédica de 2 amigos que se encontraron después de muchos años. Y a uno de ellos le había ido muy bien en los negocios, muy bien en la vida, y era una persona emprendedora, exitosa de negocios. El otro, por el contrario, le había ido absolutamente mal. De hecho, cuando lo encontraron en la calle y era un vagabundo. Una persona que vivía comiendo en las calles, que dormía en las calles. Estaba sucio, estaba hambriento. Y este otro amigo, cuando lo reconoce, lo toma y lo lleva a su casa y quiere restaurar y quiere ponerlo en un lugar especial porque eran muy amigos cercanos hace muchos años. Y entonces
le lleva ropa, le pone ropa para que se cambie, le hace una cena. Y en el momento de la cena, cuando están ahí por comer, el dueño de la casa, el amigo que le ha ido muy bien, note que hay un olor extraño, mal olor. Y él se preocupa y se enoja porque él quiere que su amigo darle lo mejor que había en su casa. Y él llama inmediatamente a uno de los sirvientes y le dice: aquí hay un olor muy, muy, muy malo. Yo quiero que tú busques ese olor y lo elimines, porque yo estoy en un momento en el que yo quiero compartir con mi amigo. Y empiezan a buscar el olor, empiezan a buscar de dónde viene, hasta que se dieron cuenta de que el mal olor venía porque el amigo al que le habían dado la ropa no se cambió la ropa interior, sino que aunque había cambiado su ropa por fuera, aunque se había afeitado, aunque se había bañado, aunque parecía otra persona totalmente diferente, por dentro seguía con la misma situación de deterioro y de pudredumbre. Y esto nos recuerda una cosa, mis hermanos. A veces no es suficiente con cambiar nuestro entorno. Tenemos que aprender a cambiar desde adentro. Y eso es lo que persigue Dios cuando Él viene a nuestra vida. No es cambiar nuestras circunstancias, no es cambiar lo de afuera. Si lo de adentro no cambia, de nada sirve lo demás. Y es exactamente esta situación la que yo quiero llevarlos a ver en el caso de este hombre, el paralítico de Betesda. Dios realmente quiere cambiar el corazón. Jesús quiere cambiar nuestro corazón más que cambiar nuestras circunstancias. Y vamos a ver aquí algunas circunstancias que debemos notar acerca de este paralítico de Betesda. Primero hablemos un poco de las circunstancias alrededor de este paralítico. Y vamos a identificarnos con este paralítico. Lo primero que vemos en las circunstancias de este hombre es que él vivía en un entorno de desigualdad. En el versículo número 1 y versículo 3 nos presentan situaciones de aquí del capítulo 5 que son totalmente desiguales. ¿En qué lugar dice que estaba este paralítico? ¿En cuál era el entorno? Dice el versículo 1. Después de estas cosas, ¿había qué? Una fiesta. ¿Y qué es lo que se supone que nosotros encontramos en una fiesta? ¿Cuál es la circunstancia que hay alrededor de una fiesta? Bueno, en una fiesta encontramos gente haciendo ¿qué? Comiendo. Encontramos gente que está bebiendo. Encontramos personas que están bailando. Encontramos personas que están conversando, que están compartiendo con amigos, con familiares. Y es un entorno de alegría en una fiesta. Por otro lado, el entorno en el que se encontraba el paralítico no era para nada un entorno de alegría. Él estaba en el estanque de Betesda. ¿Y qué era lo que había alrededor del estanque? Personas como enfermas, personas solas, personas hambrientas, personas tristes. Era un absoluto entorno de desigualdad, donde habían personas que tenían mucho y personas que no tenían nada. Mucha desigualdad. Y esto nos hace acordar este salmo donde en el Salmo 73, que nos recuerda, dice el 73, versículo 1 al 3, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice él, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis manos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Imagínense en esa situación, en ese estanque, gente que decía: nosotros estamos castigados aquí y probablemente hemos nacido así. Nos ha tratado la sociedad de manera despectiva. Y los malos, las personas que nos tratan mal, ahora mismo están de fiesta. Y eso añade todavía más tristeza y más envidia en ese entorno donde estaba este paralítico. Y si nosotros nos trasladamos a nuestro entorno, muchas veces nosotros podemos sentirnos infelices viendo la prosperidad de los que están a nuestro alrededor. De aquellos que decimos: ellos no merecen tener tanta prosperidad. Ellos no merecen tener salud.
y nos hace esto aún más infelices, viendo las circunstancias. Nosotros trabajamos mucho haciendo lo correcto y recibimos poco, mientras que los que trabajan o los que no trabajan lo tienen todo. De hecho, trabajar en política o trabajar en el gobierno es sinónimo de ganarse la lotería, porque uno entiende, bueno, el que es funcionario tiene un gran sueldo y no trabaja. Y nosotros nos entendimos, pero es injusto que una persona por levantar la mano en un lugar esté ganando, tenga un sueldo de por vida, y nosotros tenemos que levantarnos todos los días a las 6, 5 de la mañana y trabajar 8 horas, 12 horas diarias. Y eso nos hace más infelices. Esas circunstancias nos hacen más infelices. Nos llegan enfermedades o la muerte cuando el que despilfarra no se enferma o tiene un seguro de salud mucho mejor que el que nosotros podemos tener. Y todo eso hace que nosotros pensemos que Dios es injusto. Podemos llegar a pensar eso. Pero también había circunstancias de dolor, no solamente de desigualdad en el caso de este paralítico, había mucho dolor. Porque donde quiera que se veía en el estanque alrededor había dolor. Este hombre veía miseria, veía dolor, veía gente llorando, veía gente con tristeza desde la mañana, desde que abría los ojos, porque ahí dormía, hasta que cerraba los ojos en la noche. Y en tanto sufrimiento, con cierta frecuencia la gente deja de alabar a Dios y empieza a cuestionarlo. Cuando estamos pasando por tanto sufrimiento, sí, hay una etapa en la que nosotros empezamos a acercarnos a Dios. A veces el dolor es bueno, porque cuando hay mucha abundancia, también nos olvidamos de Dios. Pero constantemente también es normal ver que gente que está pasando por situaciones de quebrantamiento, por una enfermedad larga y degenerativa y dura, también empieza a airarse contra Dios, porque solamente ve dolor y dolor y dolor y dolor y empieza a perder esperanza. Cada día nos levantamos y cuando abrimos el periódico o ver las noticias solamente escuchamos de dolor y más dolor. Al abrir las noticias, abrir el periódico, mataron a uno, mataron a dos, una persona, y eso se traduce también en otros países, no solamente aquí, que bueno, en una escuela alguien entró y mató ¿cuántos niños? Y guerras, y enfermedades, y pandemias, y hay que volver a vacunarse, y hay que volver y dolor, y dolor, y dolor. Y nosotros decimos, pero si Dios es amor, ¿por qué hay tanto dolor? ¿Y por qué hay tanto sufrimiento? Estas son las circunstancias en las que vivía este paralítico. Me imagino que no tiene nada que ver con las circunstancias en las que vivimos nosotros, ¿verdad? Había también una circunstancia que los llevaba a la competencia. Tristeza, desigualdad, dolor, competencia. ¿Qué es lo que pasa? Eso en Doña Ana ya no sucede tanto porque ya el gobierno ya ha dejado de dar esa asistencia de esa forma. Pero en Doña Ana, cuando llegaban el tiempo de la Navidad y había que dar canastas familiares, las famosas canastas navideñas, cuando la gente sabía que iban a dar esa canasta y veía el camión de las canastas, se aglomeraba una cantidad enorme de personas. Enorme. Jóvenes, niños, ancianos, adultos. Y todos ellos estaban ahí tratando de competir por quién alcanzaba una canasta. Y a la gente que estaba ahí de primero no le importaba si había un anciano que necesitaba más la canasta que yo. Simplemente yo la quiero y yo la necesito. Ese tipo de competencia era la que había en el estanque de Betesda. Nosotros vemos aquí que había un mito que decía que cuando se movía el agua del estanque, el primero que se metía se sanaba. Y en esa circunstancia que acabamos de hablar, donde había tanta gente enferma, donde había tanta gente desesperada, todo el mundo esperando que llegara el camioncito o que se moviera el agua. Cuando se movía esa agua, a nadie le importaba que había un paralítico que tenía 20 años ahí.
competencia. En la sociedad en la que nosotros vivimos, se nos dice, desde que estamos en la escuela, que sobrevive el más inteligente. Todos quieren ser el estudiante número uno, el que dé el discurso de graduación. Yo me acuerdo de la universidad, cuando estábamos comenzando la carrera, había un ambiente de mucha colaboración entre los compañeros, porque entramos todos juntos, ya empezábamos a conocernos y colaborábamos mucho cuando teníamos clases, por ejemplo, de dibujo. Si a alguien se le quedaba algún instrumento, mira, no tenemos problema en prestarte el mío, se me quedó el borrador, mira, no tengo papel bond para dibujar, para hacer los planos, etcétera, etcétera. Mucha colaboración. Hasta que hubo un día, profesor, que dijo, miren a su compañero, cuando ustedes salgan de aquí y vayan a buscar trabajo, son ellos mismos los que van a competir con ustedes por un solo trabajo en una publicitaria. Y no solamente ustedes van a tener que competir con ellos, sino que van a tener que competir con los que están en las otras universidades que están estudiando lo mismo que ustedes. Y van a tener que competir con los que ya salieron, que todavía no han conseguido trabajo. Mire, cuando ese profesor dijo eso, se acabó la colaboración. Ya todo el mundo no se veía con la misma amistad, con el mismo compañerismo, porque ya dejamos de vernos como compañeros y nos veíamos como rivales. Esa era la circunstancia en la que vivía el paralítico y esa es la circunstancia en la que nosotros vivimos hoy. Nosotros somos seres, evidentemente, que estamos que nos encanta competir. Nos encanta llegar primero en las escuelas. Cuando llega el momento de entrar a la clase, tú le dices a los niños en la escuela dominical, niños, vayan con calma. Suban a la escuela dominical con calma, las sillas van a estar ahí, nadie se va a quedar sin silla, pero eso es imposible que los niños suban tranquilos. Y tienen que subir corriendo, porque ellos necesitan ser el primero en llegar y sentarse. Nosotros los adultos manejando, cuando estamos manejando, a nosotros nos incomoda que haya un vehículo delante de nosotros. Porque vivimos constantemente en competencia. Pero en la familia, qué lamentable es cuando vemos padres que compiten por el amor de sus hijos. ¿Por quién es el padre o la madre que los hijos más le hacen caso, que los hijos más añoñan? Y más cuando son padres separados. Y lo mismo sucede también con los hijos cuando compiten por la atención de sus padres. Vivimos también en un estanque de Bethesda, tal vez en nuestra casa, donde hay mucha competencia. ¿Sabe qué? Que lo bueno es que para ir al cielo no hay que ser el más rápido, no hay que ser el más fuerte, ni el más rico o el más poderoso. Para ir al cielo solo hay que reconocer que uno es el más pecador. Pero nadie quiere ganar esa competencia. En el estanque de Bethesda no solamente había competencia, no solamente había dolor, no solamente había desigualdad, había una fe equivocada. El nombre de Bethesda viene del arameo, significa la casa de misericordia o la casa de gracia. Y este estanque se conoce en otras porciones de la Biblia como el estanque alto o el estanque del labrador. Si ustedes buscan en Segunda de Reyes, capítulo 18 y 17, o Isaías 7:3, por ese nombre lo van a encontrar. Este estanque era usado por el sumo sacerdote para lavar las ovejas que iban a ser ofrecidas en el sacrificio, en el templo, en el altar. Por lo que es posible que con el tiempo y esa asociación a cuestiones espirituales, la gente llegara a pensar, como por lo general sucede cada vez que hay algo que tiene alguna asociación con algo religioso o espiritual, que esto tiene algún poder milagroso. Y con el tiempo, pues la gente llegó a pensar que esta situación ocurría, que un ángel, por la asociación con el templo, la asociación con el tema del sacrificio, pues que este estanque tenía propiedades milagrosas. Y la Biblia realmente no desmiente si era verdad que un ángel descendía del cielo cada vez y tocaba el agua y el que se metía era sanado. No lo desmiente, pero tampoco lo afirma.
En lo personal, entiendo que cuando Juan relata esta historia, simplemente él se limita a contar lo que la gente pensaba, independientemente de que fuera cierto o no. Creo, en mi opinión, que no, que eso no era verdad, eso era simplemente un mito. Pero independientemente de que la historia sea un mito o no, de que esta historia fuera verdad o no, la gente que estaba alrededor de ese estanque, los enfermos que estaban alrededor de ese estanque, tenían su fe dirigida al lugar equivocado. Porque ellos no estaban poniendo su fe en el Dios al que se llevaban las ovejas a sacrificar. Ellos estaban poniendo su fe en el ángel. Estaban poniendo su fe en el estanque. Y no en Dios. Y hoy la gente pone su fe en todo, menos en Dios. Vivimos en circunstancias en las que la gente pone su fe en el dinero, en las que la gente pone su fe en los políticos, en la que la gente pone su fe en la educación, en la que la gente pone su fe en religiones, en la que la gente pone su fe en la ciencia. Y hoy pone la gente su fe en cualquier cosa, menos en el Creador. Hoy la gente elige desechar al Creador. Este hombre, el paralítico de Betesda, vivía en una circunstancia donde la gente ponía su fe equivocada, ponía su fe en el lugar equivocado, circunstancias de dolor, circunstancias de desigualdad, pero también vivía en una circunstancia de soledad. En medio de una multitud de personas, ¿sí? Había mucha gente alrededor del estanque de Betesda, muchos compañeros. Probablemente había más cojos ahí que podían identificarse con él. Sin embargo, este hombre a la hora de la verdad se encontraba solo. Fíjense, cuando dice él que el agua se movía y este supuesto ángel tocaba, ¿quién lo ayudaba a él a llegar al lugar? Nadie. No tengo quien me meta en el estanque. Un hombre que estaba rodeado de personas en sus mismas circunstancias que podían identificarse con él, a la hora de la verdad estaba solo. Es curioso que nosotros vivimos en un mundo tan conectado hoy día, donde tenemos redes sociales y tenemos seguidores y tenemos amigos, y sin embargo, la gente hoy día se siente sola. La gente hoy día está sola. Después de años de matrimonio, mucha gente hoy día se siente sola. A pesar de estar casados 30, 40, 50 años. Los famosos que pasan mucho tiempo rodeados de personas y seguidores que se admiran, se sienten solos. Como Elías, como el profeta Elías, muchos creyentes, viendo las circunstancias a su alrededor, como Elías, pueden llegar a la conclusión de que están solos. Y en los ministerios, cuando estamos trabajando en algún ministerio, cuando estamos abrumados, ahorita decíamos, la mies es mucha. Y en esas circunstancias podemos decir que nos encontramos a veces solos. Pero Señor, no hay nadie que quiera venir a ayudar. No hay nadie que quiera ofrecerse. Y nos sentimos solos. Y lo peor, la peor circunstancia en la que se encontraba el paralítico y en la que nos podemos encontrar nosotros es que este paralítico ya se había acostumbrado a eso. Se había acostumbrado a la desigualdad, se había acostumbrado al dolor, se había acostumbrado a la gente con la fe equivocada, se había acostumbrado a la soledad. Eso es lo peor que le podía pasar. Durante 38 años, este paralítico estuvo ahí. 38 años viendo las mismas circunstancias. Toda una vida sin buscar cambiar absolutamente nada. Qué triste es cuando nosotros sabemos que nuestra condición es miserable y nosotros no reaccionamos. Una vez se le preguntó a un buzo
Y entiéndase, un buzo no de los que andan en el mar. Un buzo de los que andan en los vertederos. ¿Cómo es que tú puedes aguantar vivir en este vertedero desde la mañana hasta la noche, con toda esta contaminación, con todos estos ratones, con todas estas enfermedades, basura por donde quiera? Y lo que él dijo fue, no, lo que pasa es que después de un tiempo tú te acostumbras. Ya después de un tiempo tu nariz se acostumbra, tu piel se acostumbra, tu familia se acostumbra. El hombre pecador se acostumbra a vivir en la basura. En nuestro pecado nosotros nos acostumbramos a la misma soledad y la tratamos y nos acostumbramos a vivir en esa falsa amistad de las redes sociales. ¿Cuántos amigos tú tienes en Facebook? Yo una vez me hablaba con mi esposa porque había una persona que me había enviado una solicitud de amistad. Yo tengo por regla en las redes sociales, cuando lo hacía, ya ni siquiera entro a Facebook mucho, que todos los que son amigos míos en Facebook, yo los conozco personalmente. Si yo no los conozco, no voy a aceptar su solicitud. Pues una vez alguien me mandó una solicitud y yo me reía porque yo acepté a esa persona, ¿verdad? Acepté su solicitud por el chance de poder compartir y poder tal vez predicar el evangelio en algún momento. Sin embargo, cuando yo veo a esta persona en la calle, él se voltea a la otra acera para no saludarme. Porque es una persona muy tímida. Sin embargo, somos amigos en Facebook. Las amistades de ese tipo no son verdaderas. Los fanáticos, los seguidores en redes sociales no son de verdad. Pero la gente se acostumbra a vivir en esa hipocresía. Porque eso no es cierto. Y ante estas circunstancias en las que vivía este paralítico y en las que vivimos nosotros y que nos acostumbramos a vivir, Jesucristo le hace una oferta. Nos hemos concentrado hasta ahora en las circunstancias de este paralítico. Sin embargo, Jesús se enfocó en otra cosa. Jesús ya sabía cuáles eran las circunstancias en las que vivía este paralítico. Fíjense que cuando él lo ve, cuando Jesús lo vio acostado, dice, supo que llevaba ya así mucho tiempo. Ya Jesús sabía las circunstancias, ya Jesús sabía las quejas sobre el dolor, las quejas sobre la soledad, las quejas sobre la desigualdad. Y él sabía que ya tenía ahí mucho tiempo. Y muchas veces nosotros cuando le hablamos a Dios, le hablamos en nuestras oraciones como que si Él no sabe cuál es el problema. Como mira, yo te estoy hablando para que tú te enteres de que hay un dolor familiar, de que hay un quebrantamiento de salud, de que hay una soledad espiritual. Y Dios lo sabe. Nosotros tenemos que entender que cuando oramos a Dios, no es para que Dios se entere de lo que nos está pasando. Ese no es el propósito de la oración, porque Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo de nuestra vida. ¿Para qué la oración entonces, si no es para eso? Bueno, la oración es para que nosotros aprendamos a depender de Dios. Para que nosotros sepamos que Dios está en control. Para que nosotros confiemos en Dios y no en nosotros mismos. Para eso es que hablamos con Dios. No es para que Él se entere de nuestras situaciones. El salmista dice en el versículo 69, 19, tú conoces mi afrenta, mi vergüenza, mi ignominia. Todas mis adversidades están delante de ti. Job 34, versículo 21 al 22. Porque sus ojos, hablando de Dios, observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni densa oscuridad que pueda esconderse de los que hacen iniquidad. Juan, capítulo 10, versículo 14. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen.
El propósito de la oración, como les había dicho, no es informarle a Él sobre nuestras circunstancias, porque Él ya las conoce. Como Él conocía las circunstancias del paralítico de Betesda, con solo verlo, es para que depositemos nuestra fe en Él, aprendiendo a depender en su poder, en medio de las circunstancias. Y ante la situación, Jesús entonces le ofrece una solución al problema de este hombre. Él le ofrece una solución a su problema, no a las circunstancias. Él le dijo, ¿tú quieres ser sano? Porque en medio de todas estas circunstancias, este hombre se había olvidado de su problema. Su problema era que él estaba enfermo físicamente, que él estaba cojo. Pero cuando Jesús le habla y lo aborda, él habla de las circunstancias. No, lo que pasa es que yo estoy solo, lo que pasa es que tantas cosas que están alrededor. Y nosotros le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, olvidándonos de realmente el verdadero problema. Y este hombre le da una excusa. Jesús le hizo una pregunta específica a este hombre. ¿Qué fue lo que le preguntó? ¿Quieres ser sano? Una pregunta muy específica. Algo que hacía ver claramente cuál era su problema. Sin embargo, el paralítico insistía en creer que si cambiaba las circunstancias, se resolvería el problema. Él le responde, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre pasó 38 años estancado porque creía que si cambiaba sus circunstancias, se acabaría su problema. A menudo todas las soluciones que nosotros planteamos a los problemas espirituales y problemas materiales incluso tienen que ver con cambiar las circunstancias y no el corazón. Pero cuando Dios nos ofrece una solución real, siempre nosotros nos volvemos a excusar en las circunstancias. Tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador para que se acabe el problema de tu condenación por el pecado, y empezamos a excusarnos en las circunstancias. En el hogar, por poner ejemplos muy específicos, nosotros no nos encontramos, posiblemente no estemos muy cómodos en el lugar donde estemos en nuestro hogar. Y Dios nos plantea soluciones muy específicas a los problemas del hogar. Sin embargo, con mucha frecuencia, nosotros no somos felices en nuestra casa y nuestra solución es, vamos a mudarnos. O vamos a modificar la casa, vamos a ponerle una marquesina más grande, vamos a pintar el cuarto del niño, o a pintar la habitación, o vamos a comprar un aire acondicionado. Y esto me toca a mí, ¿verdad? Me está dando a mí un poquito, porque tengo mucho calor en la casa. Estaba hablando con mi esposa, vamos a comprar un aire. Y nuestra felicidad en nuestro hogar no depende de eso. Mis hermanos, los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, vivió como esclavos en Egipto. Vivió un tiempo en abundancia de Egipto y luego como esclavos, y no estaban cómodos. Luego Dios los libera de Egipto, y en el desierto, en un lugar amplio donde tienen toda la libertad del mundo, el desierto completo para ellos, tampoco estaban satisfechos. En el desierto ellos decían, queremos volver a Egipto. Dios entonces luego lo lleva a la tierra prometida. Y en la tierra prometida se adueñan de esto y comen lo que ellos no sembraron. Y ahí estaban insatisfechos. Luego Dios pone jueces para que los dirijan. Y teniendo jueces, cuando se moría el juez, volvían otra vez. Y se alejaban de Dios y estaban insatisfechos. Y entonces luego dicen, no, nosotros queremos reyes. Y Dios le puso reyes y estaban insatisfechos.
O sea que el problema no es cambiar las circunstancias. El problema no es cambiar la casa. El problema está en otro lugar. Dios ve cómo hay problemas con nuestros hijos en la crianza. Y Dios da soluciones muy específicas. En el libro de Efesios dice que los padres tienen que criar a sus hijos y no provocarlos a ira, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Críalos bajo las reglas y los estándares de crianza de la palabra de Dios. Y te irá bien. Pero nuestra respuesta es cambiar las circunstancias. No, vamos a cambiarlo de escuela. Vamos a cambiar el colegio. Vamos a mudarlo a otro lugar. O vamos a meterlo en clase de piano para que aprenda disciplina. O vamos a meterlo en clase de ballet. O en clase de lo que sea. Vamos a cambiar las circunstancias. Puede ser que tengamos crisis de matrimonio. Y Dios nos dice a nosotros los hombres que amemos a nuestras mujeres como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. Y la santificó. Y ese es el problema. Esa es la solución al problema. Y a las mujeres le dice ¿qué? ¿Qué es lo que le dice a la mujer? A ustedes como que hay que mandar una conferencia. Problema, solución. Pero las soluciones que nosotros encontramos es: me voy a divorciar, me voy a casar con otra persona, me voy a buscar otra pareja. Vamos a cambiar las circunstancias. No cambiar el corazón, no cambiar mi actitud, no, cambiar las circunstancias. Lo que no sabe la gente es que las estadísticas dicen que mientras más usted, o sea, que es más probable que usted se divorcie de nuevo después de un divorcio. Por eso que usted conoce gente que se ha divorciado 15, 20, tantas veces. Y los famosos, eso está aún todavía más notorio. Yo creo que los gobiernos le pagan a la gente famosa para que se divorcie, para que la gente como que se fije en esas cosas y se olvide de los problemas reales que tiene un país. Pero la gente quiere cambiar las circunstancias. En las finanzas nos quejamos de que no hay suficientes recursos, de que no hay suficiente dinero, y dice Dios: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones, ¿cómo? Que sobreabunden. Pero nosotros nos fijamos en las circunstancias. Nuestra respuesta es: bueno, es que apenas a mí me alcanza para pagar el cable, el internet, Netflix, Disney Plus. Apenas me da para eso. ¿Cómo usted me está diciendo que yo tengo que ofrendar ahora aquí en la iglesia? Como decía, creo que el mismo pastor Mayén, si usted no puede ofrendar de 10 pesos uno, le pueden dar 1,000,000, tampoco lo va a hacer. Porque el problema no está en las circunstancias, no está en la cantidad, está en nuestro corazón. En nuestra relación con Dios estamos muy preocupados y afanados porque no podemos dedicar mucho tiempo a la oración y el estudio. Es una batalla constante, no tengo tiempo. Los muchachos, las tareas, que hay que preparar tantas cosas en la casa diariamente y el trabajo. Y Dios nos dice: por nada estéis afanosos, sino que todas vuestras oraciones sean conocidas en acción de gracias. Y dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cristo Jesús. Pero nosotros volvemos a fijarnos otra vez en las circunstancias de afuera. En nuestra relación con nuestros hermanos y con la iglesia local, todos puede ser que tengamos roces con hermanos, puede ser que no nos apasiona tanto la adoración o el compartir y servir a los demás. Y una y otra vez, nosotros pensamos que el problema está en la iglesia. No tengo tanto deseo de estas alabanzas, como que son tan secas y son tan monótonas. Y pensamos, el problema es que tienen que buscar más alabanzas diferentes y tienen que agregar más instrumentos. Y las prédicas, bueno, tienen que buscar más predicadores invitados, predicadores internacionales. Hay una ilustración muy buena
de una señora que fue con una queja muy parecida donde su pastor. Y decía, mire, pastor, yo quiero decirle que yo me voy a cambiar de la iglesia, porque en esta iglesia, en la escuela dominical, las maestras de escuela dominical no son un ejemplo, son muy chismosas, tú lo ves hablando tantas cosas, en vez de estar enseñando lo que tienen que enseñar a los niños. La banda de la música, de la adoración no está tan afinada, son instrumentos muy arcaicos, muy viejos. Todo es muy tradicional y yo estoy buscando, yo quiero servir, yo quiero sentirme cuando yo estoy adorando al Señor una emoción y yo me voy a cambiar de iglesia. El pastor dice, ok, no hay problema. Me imagino que usted viene aquí porque usted quiere que yo le dé una carta recomendando y hablando de su testimonio para que no hay problema, yo se la voy a dar. Lo único que yo le voy a pedir es una cosa. Para yo darle esa carta, yo le voy a dar este vaso de agua lleno. Y usted tiene que darle 3 vueltas al templo con el vaso de agua sin derramar una gota. La mujer se quedó extrañada, pero dijo, bueno, está bien. Y ella empieza y le da 1, 2, 3 vueltas al templo. En el tiempo del culto no derramó una sola gota de agua. Entonces ella va donde el pastor, le dice, mire pastor, aquí está el vaso de agua. Ni una sola gota de agua se derramó. Perfecto, no hay problema. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, mi hermana. En el tiempo que usted estuvo mirando alrededor del templo, ¿usted se fijó si las hermanas de la escuela dominical estaban chismeando? No, porque yo estaba concentrada en el vaso de agua. Ah, qué bien. ¿Y usted se fijó, usted escuchó algún hermano de la alabanza desafinado? ¿Usted escuchó algún desafine en el instrumento? No, realmente no, yo no estaba prestando atención a eso, porque yo estaba pensando en el vaso de agua. Y digo, pues mire, ahí está el problema. Usted se está enfocando en lo que no debería. ¿En qué es lo que tenemos que tener puesto nosotros nuestros ojos? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted viene aquí con sus ojos puestos en él, mire, usted no va a encontrar ni un solo defecto. Concéntrese en lo que usted tiene que concentrarse. Y Jesús entonces le da la oferta, él pone excusas, el paralítico de Betesda, igual que todos nosotros. Pero al final Jesús le da una solución. ¿Por qué presentamos excusas a las soluciones de Dios, en primer lugar? O antes de pasar a la solución. En gran medida porque pensamos que nuestros problemas son muy exclusivos. Y son problemas que solamente los entendemos nosotros. Que solamente los tenemos nosotros, y que son muy grandes. Pero la verdad es que la Biblia nos dice que no hay una sola tentación, no hay un solo problema, no hay una sola tribulación, una sola aflicción que no sea humana. Otra razón es que nos figuramos nuestros problemas como son tan complicados. Y estamos esperando que así mismo como es de complicada nuestra problema, así mismo de complicada y elaborada debe ser la solución. Yo me imagino que cuando el paralítico estaba ahí tirado en el suelo y está escuchando que Jesús le va a ofrecer una solución a su problema, lo que el paralítico pensaba en su mente tal vez es, bueno, este hombre anda con un grupo de gente alrededor, un grupo de discípulos. Y él seguro lo que va a decirle, miren, a 20 discípulos de los que están aquí, quédense aquí y hagan un cerco alrededor del estanque. Y cuando ustedes vean que el agua se mueva, que nadie entre al estanque. Aguántenlo ahí, esa comitiva. Y entonces ustedes van a esperar que el paralítico venga arrastrándose de donde está y que él sea el primero que se meta. Imagino que el paralítico está esperando una solución así. Complicada como su problema, compleja como su problema. Pero la actitud de Jesús no fue solucionar las circunstancias. La actitud de Jesús es solucionar nuestro problema. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 3 palabras. Levántate, 3 verbos. Toma tu lecho y anda.
Y lo que me imagino que el paralítico pensaba que se resolvería con una multitud de personas, con 3 palabras, con 3 verbos: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué será que a nosotros nos gustan tanto las soluciones dramáticas y complicadas? ¿Por qué será? Cuando uno tiene la oportunidad de hablar con alguien, con personas inconversas y hablarle un poquito del evangelio. Bueno, mi padrastro es uno de esos. Me acuerdo una vez que llevamos a mi casa al pastor, en ese tiempo no era pastor, pero el hermano Santiago Peralta. Si usted conoce al hermano Santiago Peralta, sabe que es un hermano que tiene una forma de hablar muy particular. Que si usted no se convierte por la fe en Cristo, usted se convierte por lo bien que habla este hombre. Y el hermano Santiago le dijo hablándole, ¿verdad?, a mi padrastro, y él dijo: mira, lo que pasa es, mi padrastro, lo que pasa es que yo cuando escucho que alguien se arrepiente, se convierte, yo escucho que como que hay que Dios le habla en un sueño y que Dios se le presenta y le toca, y como toda la gente que cree que para convertirse al Señor, o para que el Señor lo convierta, mejor dicho, tiene que suceder algo espectacular. Algo extraordinario. Cuando yo conocí al Señor, lo conocí en un cuartico del centro comunal de Doña Ana, que tal vez algunos de ustedes lo recordarán cómo era. No estaba pintado, no era bonito, en una silla, una silla de tabla, que no era cómoda. Y ahí yo conocí al Señor. No fue nada espectacular, si vemos las circunstancias. Porque lo espectacular ocurre aquí adentro. Lo espectacular ocurre cuando un hombre pecador, un corazón sucio, es transformado por la sangre de Cristo y es limpiado. Cuando la ciudadanía de alguien cambia. En ese momento yo dejé de ser un dominicano y me convertí en un ciudadano del cielo. Eso es extraordinario. No tuvo que venir un embajador del cielo a entregarme mi identidad, ni un pasaporte de visa aprobado. Eso es extraordinario. Pero a nosotros nos encanta tanto lo extraordinario. Nos encanta convertirnos en campaña. Vamos a hacer campaña en la iglesia. Vamos a hacer una campaña para invitar a nuestros hermanos y a nuestros amigos y a nuestros hijos para que vengan y escuchen al Señor en una campaña donde se prepara un programa, donde hay alabanzas especiales, donde hay teatros negros. Y lo espectacular puede ocurrir que usted mismo, en su casa, con su testimonio, usted haga que sus hijos conozcan a Cristo. No tiene que venir un predicador de Puerto Rico ni de Doña Ana para que usted conozca al Señor, para que sus hijos conozcan al Señor. No tiene que ser espectacular. Levántate, toma tu lecho y anda. Así de sencillo. Levántate. Y ese levántate para este paralítico implicaba: tú tienes que abandonar esas circunstancias a las cuales tú has estado acostumbrado durante 38 años. Toma tu lecho. Toma todo lo que tienes. Toma todo lo que eres. Tu vida, tu familia, tu iglesia, tus posesiones. Toma tu lecho. Y con todo eso, anda. No hagas nada extraordinario. Yo no te estoy pidiendo que tú hagas nada extraordinario. No te estoy pidiendo que hagas un milagro. No te estoy pidiendo que cambies tu forma de hablar. Que sigas haciendo lo que haces normalmente. Fíjense que cuando Jesucristo nos da la encomienda, la gran comisión,
Él dice, id por el mundo, predicar el evangelio. Lo que nosotros hacemos normalmente es ir por el mundo. Eso no es algo nuevo. Nosotros nos trasladamos por el mundo. Vamos de un lugar para otro, vamos al trabajo, vamos a la escuela, vamos al gimnasio, vamos en el metro, vamos en el autobús, vamos en un vehículo compartiendo con un vecino, qué sé yo. Vamos por el mundo. Y Jesucristo dice, mientras ustedes van por el mundo, prediquen el evangelio. Id por el mundo y prediquen el evangelio. Anda. Y eso no es imposible para el hombre. Para el hombre no es imposible caminar. Solamente anda. Y entonces en ese momento el paralítico entendió que tenía que dejar las excusas y pasar a este punto ya último con el que vamos a terminar. Obedecer. Porque él pudo haber escuchado este mandato de Jesús. Pudo haber escuchado esta orden. Sí, también tú me estás diciendo que me levante y que coja mi lecho y que me vaya. Pero tú no entiendes la situación con la que yo estoy pasando y vuelve otra vez a excusarse y a hablar de excusas y hablar, pero es que yo no puedo, pero es que yo estoy acostumbrado, pero es que tú no sabes que aquí en este lugar yo recibo limosna y cuando la gente me vea caminando va a decir, ya. Ya no hay que ser misericordioso con el paralítico. Y es que tú no sabes que yo tengo una mujer por ahí o una familia por ahí o yo tengo este vicio que no puedo dejar. Y seguir buscando excusas. Pero si usted quiere recibir la solución a su problema espiritual, al problema de su pecado, usted tiene que obedecer. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Obediencia. Esa es la parte que a veces, que nosotros no queremos ejecutar. La obediencia. Dios, oremos para que Dios nos ayude a obedecer independientemente de las circunstancias. Vamos a orar. Dios eterno, Dios de gracia, Dios de gloria. Reconocemos que tú eres más allá de las circunstancias. Que tu poder se extiende mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, de lo que nosotros podemos escuchar, de lo que hay a nuestro alrededor. Tus ojos están puestos en nuestro corazón, donde se encuentra el verdadero problema, el problema de nuestro pecado. El problema que nosotros no queremos ver, de nuestro propio orgullo. El pecado es el problema de la humanidad. No es la pandemia, no es la crisis económica, no es la falta de empleo, no es la delincuencia. Esas son manifestaciones del problema. El problema es nuestro pecado. Y es un problema que cada uno de nosotros tiene que resolver delante de tu altar. Es un problema que nosotros tenemos que tomar la decisión de resolverlo a través de Cristo, poniendo nuestra fe en el lugar correcto, no en el lugar equivocado donde la tenían puestos sus ojos la gente de Bethesda. Señor, ayúdanos a salir de ese estanque. Ayúdanos a salir del estancamiento espiritual y a levantarnos, a tomar nuestro lecho y a andar, a obedecer, a poner nuestros ojos en Jesucristo, tu Hijo. Yo te pido, Señor, por estos hermanos y te doy gracias por esta iglesia que ha sido de tanta bendición para nosotros y para tantas otras congregaciones. Que, Señor, yo te pido que estos hermanos siempre tengan sus ojos puestos en Jesús, no en las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Y te pido, Señor, por aquellos que todavía no han conocido a Cristo, que todavía no le han aceptado como su suficiente Salvador. Si hay alguno aquí, nuestra invitación
es que pueda ver a Cristo. Que pueda dejar atrás todos sus años de pecado, analizando que eso no lo ha llevado a ningún lugar, ni lo va a llevar a ningún lugar más que al infierno. Pero que viendo a Cristo puede llegar aún más lejos, a un lugar mucho más lejos de lo que puede comprender la sociedad, de lo que escapa a la comprensión humana, que es a la vida eterna, Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, por estos que escuchan, que puedan tomar esa decisión. Que siempre que se hace esta oferta, usted está tomando una decisión. O toma la decisión de rechazarlo o la decisión de aceptarlo. Pero no vas a ser nunca indiferente. O lo rechazas o lo aceptas. ¿Cómo quieres ser reconocido en el juicio final? ¿Como el que aceptó o como el que rechazó? Esa es tu decisión en esta mañana. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Bendícenos a todos nosotros en el resto de esta mañana. Cristo Jesús. Amén.